Nunca le conté a mi hijo lo que escondía dentro del reloj de pared al fondo de mi taller de costura. Cuando se casó con una mujer que veía 40 años de mi trabajo como un simple número en una hoja de cálculo, empecé a documentar cada paso que ella daba. Una tarde de jueves, mi asistente me llamó con la voz casi quebrada. Estaba al fondo del taller, hurgando en mis cosas. Había esperado 18 meses por ese momento. Lo que pasó después lo cambió todo. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Aprendí a coser antes que a leer. No es exageración. Mi madre, doña Concepción, ponía hilo y aguja en mis manos cuando yo todavía no alcanzaba la mesa sin un banquito. Ella decía que la costura es paciencia transformada en forma, que cada puntada dada con cuidado es una promesa que le haces a la tela. Crecí escuchando eso. Crecí creyendo en eso. Me llamo Elena Herrera. Tengo 61 años y vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en una calle de empedrado donde el invierno huele a leña húmeda y café de olla recién hecho. El taller Elena queda en la planta baja de la misma casa donde crié a mi hijo, en una habitación que empezó pequeña y fue creciendo conmigo. Primero una máquina Singer heredada, luego 2, luego 4, después un equipo de 5 personas y un nombre que las novias de la ciudad empezaron a repetir como referencia. 42 años de trabajo, 42 años de bodas, graduaciones, bautizos, lutos. Vestía novias que después me trajeron a sus hijas para vestirlas también. Conocí el peso de cada tipo de tela, la organza que no perdona errores, el satén que se resbala entre los dedos como agua, el lino que respira junto con quien lo usa. Aprendí que un vestido de novia no es solo ropa. Es el día más importante que alguien ha imaginado para sí mismo, cosido en cada detalle. Mi esposo, Ricardo, estuvo a mi lado durante 37 de esos 42 años. Él era contador, pero entendía de telas mejor que cualquier experto. No la tela en sí, sino lo que representaba para mí. Él cuidaba los números mientras yo cuidaba las manos. Fue él quien negoció el contrato del local más grande cuando el taller creció. Fue él quien se dio cuenta, antes que yo, de que necesitaba registrar la marca. Ricardo murió hace 7 años. Un infarto, rápido, sin aviso. Un martes por la mañana salió a comprar pan y no volvió. Me quedé parada en la cocina por un tiempo que no sé medir. Después me fui al taller porque no sabía hacer otra cosa. Mi asistente, Verónica, llegó y me encontró sentada frente a la máquina apagada. No dijo nada. Solo puso su mano en mi hombro y se quedó ahí. Ricardo dejó muchas cosas cuando se fue. Dejó la casa pagada, el coche, los archivos organizados con una precisión que hasta hoy me emociona cuando necesito encontrar algún documento. Dejó a nuestro hijo, Eduardo, que tenía 32 años en ese entonces, y ya estaba empezando a consolidarse como arquitecto en una buena empresa aquí en San Cristóbal. Y dejó un reloj. No era cualquier reloj. Era un reloj de pared alemán, de principios del siglo pasado, con caja de nogal oscuro y carátula blanca con números bordados en azul cobalto. Ricardo lo había comprado en una tienda de antigüedades en Puebla, 2 años antes de morir. Se pasó 3 fines de semana limpiando el mecanismo, lubricando pieza por pieza, aprendiendo cómo funcionaba esa cosa por dentro. No era el tipo de trabajo que solía hacer. Era yo quien tenía manos pacientes para el trabajo manual. Pero él quería entender. Dijo que quería aprender lo que yo amaba en el acto de restaurar algo. Una semana antes de ir al hospital por última vez, una consulta de rutina que se volvió internación y luego funeral, sacó el reloj de la sala y lo llevó al fondo del taller. Lo colgó en la pared al lado de mi mesa de corte. No explicó por qué. Me miró de esa forma que él tenía, serio y tranquilo al mismo tiempo, y dijo: «Elena, este se queda aquí, y cuando llegue la hora, sabrás qué hacer con él». Pensé que era el cansancio hablando. Estaba agotado esa semana. Sonreí y le dije que cuidaría bien del reloj. No entendí lo que quiso decir por mucho tiempo. Eduardo era un buen hijo.
Debo decir esto sin rodeos, porque todo lo que viene después se complica, y no quiero que pierdas esa verdad en medio de la confusión. Era un niño bueno que se convirtió en un hombre honesto, puntual, cuidadoso con la gente, el tipo que llama para saber cómo estás y aparece cuando lo necesitas sin que se lo pidas. Después de que Ricardo murió, venía a cenar conmigo cada semana. Me ayudaba con lo que yo no podía hacer sola. Nunca preguntó por la herencia, nunca mencionó dinero, solo aparecía. Pensé que había hecho algo bien. En la primavera de hace 3 años, Eduardo conoció a una mujer llamada Rafaela Domínguez en un evento de arquitectura. Ella tenía 34 años, trabajaba en bienes raíces y tenía ese tipo de presencia que entra en una habitación antes que el cuerpo. Eduardo la trajo a conocer el taller un sábado de octubre, orgulloso de la forma en que el amor nuevo enorgullece a los hombres, como si hubieran descubierto algo que el resto del mundo había perdido. Era guapa de una manera calculada, el tipo de belleza que exige esfuerzo para parecer natural. Apretó mi mano con las suyas y dijo que el taller era encantador. Yo se lo agradecí, y observé cómo sus ojos recorrían el lugar. Ella no estaba viendo encanto, estaba haciendo cuentas. Reconocí esa mirada porque ya la había visto antes. Los valuadores de inmuebles tienen esa mirada. Los abogados de sucesiones tienen esa mirada. Es la mirada de quien ya separó una habitación en columnas antes de saber qué hay dentro de ella. Lo noté, y me lo guardé, porque quería estar equivocada. Se comprometieron en marzo del año siguiente. Se casaron en septiembre, en una ceremonia hermosa en una hacienda en las afueras. Eduardo lloró cuando vio a Rafaela entrar por el pasillo. Yo lloré también, porque Ricardo debería haber estado allí para ver eso. Durante los primeros meses, me convencí de que me había equivocado en mi juicio. Rafaela parecía hacer feliz a Eduardo. Era organizada, decidida, socialmente desenvuelta de la forma en que las personas tímidas como mi hijo necesitan que el otro sea. Ella lo impulsaba en las direcciones correctas. Todo parecía ir bien. Entonces, en febrero, unos 5 meses después de la boda, algo cambió. Empezó con preguntas. Cosas casuales, soltadas al pasar durante cenas o llamadas rápidas. ¿Cuánto tiempo hacía que tenía el taller? ¿Qué estaba pasando con los locales comerciales en el centro de San Cristóbal? ¿Había pensado en vender el espacio y trabajar desde casa, ahora que estaba más grande? Preguntaba con el tono de quien ya sabe la respuesta y está probando qué vas a ofrecer voluntariamente. Respondí con cuidado. Dije que el taller siempre había sido bueno conmigo. Dije que nunca había pensado en vender. Dije que Ricardo y yo siempre planeamos pasarle el negocio a Eduardo algún día, si él quería. Rafaela sonrió. «Claro», dijo. «Qué cosa tan linda». Cuando alguien usa la palabra linda para describir un plan de 42 años, no está haciendo un cumplido. En marzo, Eduardo empezó a verse diferente en nuestras cenas. Más callado, un poco distante. Miraba el celular más que antes. Una vez le pregunté si todo estaba bien y dijo que solo estaba cansado. La segunda vez que le pregunté, 2 semanas después, dijo que Rafaela pensaba que él necesitaba usar los fines de semana de forma más intencional. ¿Más intencional cómo?, pregunté. Desvió la mirada. Dijo que se trataba de planear cosas juntos, de aprovechar mejor el tiempo libre. Entendí lo que no estaba diciendo. Ella lo estaba jalando más cerca de ella y más lejos de mí, una cena a la vez. Las visitas se volvieron más espaciadas, luego esporádicas. Después pararon y fueron reemplazadas por mensajes, que no son lo mismo y ambos lo sabíamos. En abril, mi asistente Verónica me llamó aparte una tarde de martes. Verónica lleva 11 años conmigo en el taller y usa mi apellido cuando el asunto es serio. «Doña Elena», me dijo, «su nuera vino ayer mientras usted andaba en una entrega. Le dije que no estaba. Ella dijo que solo quería echar un ojo por nostalgia». Verónica hizo una pausa. Se fue al fondo. Se quedó allá unos 12 minutos. Fui al fondo cuando Verónica se fue. A primera vista, nada parecía fuera de lugar,
Pero conozco ese taller como conozco mi propia respiración. La caja de facturas estaba unos centímetros más adelante de donde yo la dejo. El cajón del archivo estaba entreabierto. Yo siempre lo cierro por completo. Alguien había hurgado en los papeles. No le dije nada a Eduardo. Aún no tenía suficiente. Lo que hice a la semana siguiente fue llamar a una investigadora privada. Su nombre es Marisela Galván, una excomisaria que ahora trabajaba por su cuenta en una oficina en la Avenida Insurgentes. Una clienta me la había recomendado 2 años antes por un asunto de telas robadas por un proveedor, y yo había guardado su tarjeta al fondo de mi libreta de pedidos. Llamé un miércoles por la tarde y le pedí que me viera en el taller después del cierre. Marisela es de ese tipo de personas que no desperdician palabras. Se sentó frente a mí, escuchó todo sin interrumpir y me hizo exactamente 3 preguntas cuando terminé. Si Rafaela tenía acceso a las cuentas del taller, si había hecho alguna petición directa sobre la herencia y si yo tenía un abogado de confianza. Respondí que no, que todavía no directamente, y que sí. El licenciado Marcelo Trejo, que llevaba los asuntos legales de la familia desde hacía 18 años y había hecho el inventario después de que Ricardo murió. Bien, dijo Marisela, empezaría la investigación el lunes. Esa misma semana llamé al licenciado Marcelo. Le conté lo que había notado. Actualizó mi testamento ese mes y reestructuró el patrimonio para que los bienes pasaran bajo condiciones, no automáticamente. Me sugirió que empezara a registrar cada conversación extraña. Le dije que ya lo estaba haciendo. Compré una libreta azul marino en una papelería del centro. Feché la primera entrada con el 5 de abril y escribí 4 líneas. No dejé de escribir más. Lo que Marisela encontró en las semanas siguientes no me sorprendió, pero fue lo suficientemente específico para ser útil. Rafaela se había reunido 4 veces con un corredor especializado en locales comerciales llamado Ricardo Fonseca. Las reuniones ocurrieron en un café del centro, no en una oficina, lo que indicaba que estaba teniendo cuidado con los rastros. Marisela también documentó llamadas en las que Rafaela discutía el local del taller y lo que ella llamó la línea del tiempo del proceso. En junio, yo misma escuché parte de esa conversación. Había ido a casa de Eduardo y Rafaela sin avisar, algo que no solía hacer, pero me habían invitado a comer, y llegué 40 minutos antes. Eduardo estaba en el patio. Pasé por la puerta lateral y oí a Rafaela dentro de la casa hablando por teléfono. La ventana de la cocina estaba abierta por el calor. No estaba intentando escuchar, pero oí claramente. Su voz era tranquila, casi profesional. Decía que no sabía cuánto tiempo más tomaría, que la mujer tenía 61 años, presión alta y trabajaba sola todo el día, que no estaba siendo mórbida, sino realista, que en algún momento ese local se convertiría en una decisión, una pausa. Después, Eduardo sabe que necesitamos pensar en el futuro, solo necesita más tiempo para convencerse. Me quedé del otro lado de la puerta unos 30 segundos. Después volví al coche, me senté en el asiento del conductor y llamé a Marisela. Le di el nombre del corredor. Le conté lo que había oído. Le pedí documentación. Tuvo lo que necesitaba en 2 semanas. Ricardo Fonseca ya había hecho una consulta de viabilidad para la venta del local del taller, condicionada a un cambio de titularidad. El documento enlistaba a Rafaela Domínguez Herrera como contacto responsable de la negociación. El nombre de Eduardo no aparecía por ningún lado. Quiero detenerme aquí y decirte algo que no le conté a nadie excepto a Marisela, al licenciado Marcelo y a Verónica. La noche en que leí ese documento, me quedé al fondo del taller unas 3 horas con la luz apagada. No por desesperación, aunque estaba destrozada, sino porque estaba pensando en Ricardo, pensando en qué sabía él y cuándo lo había sabido, pensando en aquel reloj alemán que él había puesto en la pared del fondo sin darme una explicación. Me levanté y lo miré en la oscuridad. Caja de nogal, carátula blanca, números en azul cobalto. La restauración que Ricardo había hecho en el mecanismo la había examinado una vez, por curiosidad, años atrás. Lo había cerrado de nuevo sin pensar mucho. Esa noche lo abrí otra vez. El mecanismo estaba limpio, como se esperaba, pero la caja en sí,
El fondo de la caja, debajo del mecanismo, tenía un fondo falso. Ricardo lo había fabricado con una placa de madera fina y dos pequeños broches de metal que se soltaban al presionarlos juntos. Dentro, doblada en un cuadrado y guardada en una bolsita de plástico, había una carta con la letra de Ricardo. No voy a compartir cada palabra de lo que escribió. Parte de eso es entre él y yo, y nadie más. Pero la parte que importa, la parte que cambió todo lo que vino después, decía así. Él había notado las primeras señales del carácter de Rafaela incluso antes de la boda. Había hablado con algunas personas, hecho preguntas discretas, prestado atención. No podía estar seguro, escribía, pero estaba preocupado y quería que yo estuviera preparada. Dejó dentro de la caja una lista de nombres, fechas y una transacción inmobiliaria anterior en la que Rafaela había estado involucrada. Un negocio que había terminado en un proceso judicial por acceso indebido a bienes de terceros. Y entonces escribió: Elena, tú arreglas cosas rotas. Ese es el don que la vida te dio. Pero no todo está roto todavía. A veces las cosas solo van en la dirección equivocada. Mantén un ojo abierto, protege lo que construimos, y cuando llegue la hora sabrás qué hacer. Me quedé con esa carta en las manos por mucho tiempo. Ricardo lo había visto. Se había preparado. Me había dejado una herramienta guardada dentro de un reloj que restauró con sus propias manos, 7 años antes de que yo la necesitara. Saqué todo lo que estaba en el fondo falso y lo junté a lo que ya estaba reuniendo. Después doblé la carta, la puse de vuelta y cerré el reloj. Los meses que siguieron fueron una escuela de paciencia que no sabía que tenía. Marisela continuaba el trabajo. El licenciado Marcelo iba refinando las protecciones legales. Yo observaba a Rafaela de la forma en que uno observa una máquina con una falla intermitente, sabiendo que el problema está ahí, esperando el momento en que aparezca lo suficientemente claro para resolverlo. Lo que noté con el tiempo fue cómo trabajaba ella sobre Eduardo. No le había pedido directamente que se alejara de mí. Era demasiado lista para eso. En cambio, sembraba ideas. Comentaba casualmente que yo era un poco controladora con el taller. Sugería que la cercanía de Eduardo conmigo dificultaba que ellos construyeran su propia identidad como pareja. Mencionaba a Ricardo de formas que parecían cariñosas, pero que en realidad mantenían a Eduardo hundido. Comentarios suaves sobre lo difícil que debía ser para él sentir que nunca lograría honrar la memoria de su padre. Cómo tal vez él idealizaba demasiado el pasado. Nada de eso me lo decía a mí directamente. Yo lo iba descubriendo en fragmentos, en las conversaciones cuidadosas que iba teniendo con Eduardo a lo largo de los meses. Él decía algo ligeramente diferente a lo que yo esperaría. Una duda donde antes no la había, y yo lo anotaba, página tras página en la libreta azul. No para construir un caso contra mi hijo, sino para documentar que alguien lo estaba reescribiendo lentamente. En septiembre, 14 meses después de la boda, Eduardo me llamó un martes por la noche. Su voz era plana de una manera que me dijo que había ensayado. Dijo que necesitábamos hablar sobre el taller. Le pedí que viniera a la mañana siguiente. Se sentó frente a mí en la mesa de corte, de la misma forma que se sentaba cuando era adolescente viéndome trabajar. Parecía cansado. Había bajado de peso. Dijo que Rafaela pensaba que era hora de que yo pensara en jubilarme, que ya no era joven, que el taller era mucho trabajo para una sola persona, que con los inmuebles subiendo de precio como estaban. Eduardo, le dije, para. No repitas lo que ella te pidió que dijeras. Habla conmigo. Se quedó en silencio por mucho tiempo. Entonces su mandíbula se tensó ligeramente. Ella dice que el taller es un activo que no estamos aprovechando. El taller es el trabajo de 42 años. Es lo que tu padre y yo construimos. Lo sé. ¿De verdad lo sabes? Me miró y por un momento vi a mi hijo debajo de todo lo que Rafaela había estado construyendo a lo largo de un año. Inseguro, un poco avergonzado, intentando alcanzar algo que no podía nombrar. Mamá, yo no quiero perder el taller, dijo en voz baja.
Es solo que ella hace que las cosas parezcan tan razonables, y entonces ya no sé qué es lo que realmente pienso. Me incliné hacia adelante. Entonces te voy a decir una cosa, y necesito que escuches sin ir a casa y contarlo esta noche. ¿Puedes hacer eso? Él asintió. Hay cosas pasando alrededor de este taller que no sabes. No estoy lista para contarte todo todavía porque necesito un poco más de tiempo, pero necesito que confíes en mí de la forma en que confiabas en tu padre. ¿Puedes? Se me quedó mirando un buen rato. ¿Rafaela está involucrada en esto? Dame 3 semanas más. No le gustó, pero aceptó. Esas 3 semanas fueron donde todo encajó. Marisela obtuvo la documentación que necesitaba. Una llamada grabada entre Rafaela y Ricardo Fonseca en la que el local del taller era discutido como un bien listo para la venta, dependiendo solo de lo que Rafaela llamó el momento de la transferencia. En esa misma llamada, Rafaela mencionó que tenía un contacto en una aseguradora que estaba monitoreando mi póliza de salud. Estaba siguiendo mi salud a través de alguien dentro de una empresa de seguros. Alguien que le había dado acceso a información que no le correspondía dar. El licenciado Marcelo y Marisela dijeron lo mismo. Esto era procesable legalmente. La última pieza vino de Verónica. Un jueves por la tarde, mientras yo estaba visitando a una clienta, Rafaela entró al taller. Le dijo a Verónica que venía a recoger algo para Eduardo. Verónica le dijo que podía esperar al frente. Rafaela aceptó. Después pidió usar el baño, que queda al fondo. Verónica la acompañó hasta allá. No regresó en 14 minutos. Yo había instalado una cámara pequeña arriba de mi mesa de corte la semana anterior y vi el video esa noche. Rafaela fue directo a mi archivo. Abrió el segundo cajón, encontró el expediente del seguro y fotografió 3 documentos. Después se quedó parada frente al reloj alemán por casi 40 segundos. Lo tomó, lo volteó, lo puso de vuelta. No encontró el fondo falso. Fue ese momento el que me hizo llamar al licenciado Marcelo y decirle, «Es la hora». Agendé una cena. Los 3, yo, Eduardo y Rafaela, en un restaurante en el centro de San Cristóbal que solíamos visitar en ocasiones familiares importantes. Mesa reservada, privada. Le dije a Eduardo que tenía algo que compartir sobre el futuro del taller, sobre todo. Me llamó una hora después. Rafaela había preguntado cuál era la ocasión. Él le dijo que yo había hablado de planeación patrimonial. Ella dijo que le parecía estupendo y que estaba ansiosa por participar. Le pedí a Eduardo que confiara en mí. La cena era en 5 días. La mañana de la cena, me senté con el licenciado Marcelo en su oficina. Revisamos todo. El testamento actualizado, las condiciones del patrimonio, la documentación de las reuniones de Rafaela con el corredor, la grabación, el informe completo de Marisela. El abogado también había coordinado con una colega que aceptó estar presente en el restaurante, sentada en una mesa separada, disponible como testigo si fuera necesario. Antes de salir, fui al taller. Abrí el reloj por última vez, saqué la carta de Ricardo y la leí despacio. Después la doblé y la puse en el bolsillo interno de mi saco. No se la iba a mostrar a nadie. Eso era mío, pero quería tenerlo cerca esa noche. A las 7 de la noche entré al restaurante con el saco gris que uso en las ocasiones serias y el reloj de nogal envuelto en un paño bajo el brazo. Eduardo ya estaba a la mesa, callado y erguido en la silla. Rafaela estaba del lado opuesto, guapísima, la imagen de una mujer que venía a escuchar buenas noticias. Sonrió cuando me senté. Una sonrisa ensayada, cálida en la superficie. Pedimos, platicamos de cosas ligeras. Eduardo me observaba de la forma en que se observa a un médico que mandó esperar el resultado. Rafaela pidió una copa de vino espumoso. Cuando retiraron los platos, puse el reloj sobre la mesa entre nosotros. Rafaela lo miró. ¿Es el reloj de Ricardo? Sí, dije. Lo restauró con sus propias manos el año antes de morir. Me pidió que lo dejara en el taller. Dijo que yo sabría qué hacer cuando llegara la hora. Ella soltó una risita suave. Qué detalle tan delicado. Tan sentimental. Hay algo dentro de él, dije.
Mi esposo era un hombre cuidadoso. Él veía cosas que otras personas se perdían y se preparaba para ellas. Dejó una carta en un compartimento escondido que él mismo fabricó. La sonrisa de Rafaela cambió ligeramente, casi imperceptible, pero yo lo vi. Abrí la caja, solté el fondo falso y puse la carta de Ricardo sobre la mesa. No la leí en voz alta. Eso no era para la mesa. En su lugar, puse al lado una copia impresa del informe de Marisela, las reuniones con Ricardo Fonseca, los registros del seguro, la grabación. Rafaela, dije, este es un documento que necesitas leer con atención. Mi abogado tiene una copia completa. El área de quejas de la aseguradora también. Eduardo miró los papeles. Su rostro se quedó congelado. Mantuve la voz calmada. Has estado reuniéndote con un corredor inmobiliario para planear la venta de mi local. Estabas accediendo a mis datos de seguro de salud sin mi autorización. Le dijiste a tu contacto que estabas monitoreando el momento adecuado para una transferencia. Y hace 2 semanas entraste a mi taller mientras yo no estaba y fotografiaste documentos de mis archivos privados. Rafaela bajó la copa de vino. Elena, creo que entendiste mal. No entendí mal nada. Estas cosas están fuera de contexto. Yo solo estaba... Rafaela. La voz de Eduardo fue baja y definitiva. Ella se giró hacia él. Basta, dijo él. El silencio que cayó sobre esa mesa fue el más pesado que he escuchado. La colega del licenciado Marcelo, sentada en la barra, cruzó mi mirada por un segundo. Le hice un gesto casi imperceptible. Ella volvió a su bebida. La compostura de Rafaela se fue fragmentando de la forma en que se agrieta la cerámica barata, despacio y luego todo de un golpe. Dijo cosas, justificaciones, medias verdades, una versión de los hechos donde sus intenciones eran buenas y su ejecución había sido malinterpretada. Eduardo se quedó casi en silencio. Miró los papeles, me miró a mí. Miró a la mujer con la que se había casado con la expresión de quien está leyendo un mapa de un lugar que creía conocer y descubre que todas las carreteras cambiaron. Cuando Rafaela se levantó para irse, dije una cosa más. El taller no es una transacción. Es el trabajo de una vida y pasará a quien lo trate de esa forma. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo la próxima semana. Salió. La puerta del restaurante se cerró. Eduardo y yo nos quedamos en silencio por un rato. ¿Cuánto tiempo?, dijo por fin. 18 meses. Se miró las manos. ¿Por qué no me lo contaste? Porque necesitaba que pudieras mirarla sin saberlo. Y porque necesitaba tiempo para estar segura. Me estabas protegiendo. Estaba protegiendo el trabajo de tu padre. ¿Y sí? ¿A ti también? Hubo un silencio largo. Después dijo, mirando al reloj en el centro de la mesa. Papá lo sabía. Sospechaba. No tenía la certeza, pero se preparó. Eduardo puso la mano abierta sobre la mesa, como si necesitara sostenerse. Dejó una carta dentro de un reloj que arregló con sus propias manos. 7 años antes de que la necesitaras. Así era él. Siempre iba 3 pasos adelante de todo. Sí, dije. Era él. Nos quedamos allí más de 1 hora. No hablamos mucho. Al final, salimos juntos por las calles iluminadas de San Cristóbal. Nos detuvimos en la banqueta un momento antes de ir cada uno a su coche. Perdóname, mamá, dijo. No hay nada que perdonar. Amaste a tu esposa. Eso no es una falla, es solo amor. Él asintió. Le tomé el brazo. Él puso su mano sobre la mía por un instante, de la forma en que su padre solía hacerlo. Después nos despedimos. Volví al taller, estacioné en la entrada lateral, llevé el reloj adentro y lo colgué de nuevo en la pared al lado de mi mesa. Exactamente donde Ricardo lo había puesto 7 años antes. Le di cuerda porque se había detenido mientras lo cargaba. Dejé que empezara a funcionar otra vez. Me quedé al fondo del taller escuchando el latido del péndulo. En las semanas que siguieron, el proceso legal avanzó como avanzan los procesos legales, despacio, sin drama. El contacto de Rafaela en la aseguradora fue identificado y despedido. La oficina de Ricardo Fonseca envió una carta informando que se retiraba de cualquier negociación relacionada con el inmueble.
La documentación que Marisela había reunido fue suficiente para que no fuera necesaria ninguna otra escalada. Todo el mundo simplemente retrocedió y dejó que la situación se deshiciera. Eduardo presentó la demanda de divorcio en noviembre. Me dijo que Rafaela había aceptado no impugnar, lo cual fue el primer gesto honesto que tuvieron en más tiempo del que él podía recordar. Regresó a la casa que tenía antes de la boda, en una calle tranquila cerca del taller, y empezó a aparecer de nuevo los sábados por la noche. El primer sábado llegó con café y una bolsa de pan dulce de una panadería del centro y se quedó parado frente al mostrador del taller como cuando tenía 15 años. No dije nada. Solo abrí la puerta y lo dejé entrar. No hablamos de Rafaela. Hablamos de un vestido de novia complicado que una clienta había traído, seda de doble cara con bordado a mano en todo el talle, que me iba a ocupar unas 3 semanas. Hablamos del clima, de una película que había visto, de una exposición de arquitectura en la ciudad. Conversamos de la forma en que madre e hijo conversan cuando están reaprendiendo el ritmo del otro después de un tiempo lejos. 2 semanas después, le enseñé a hacer el punto de ojal por primera vez. No tenía talento natural para eso. Era demasiado rápido, de la forma en que los ingenieros y arquitectos siempre intentan resolver antes de que el trabajo sea entender. Pero se quedó sentado frente a mí por 2 horas sin mirar el celular, aprendiendo a tener paciencia con algo pequeño y preciso, y lo vi volviéndose un poco más él mismo con cada puntada que daba. Al final de la tarde, miró el tramo que había hecho, imperfecto, pero honesto, y dijo: ¿Papá sabía hacer esto? Él aprendía cualquier cosa que yo quisiera enseñarle. ¿Era bueno? Era mejor que yo después de un tiempo, pero no se lo cuentes a nadie. Eduardo sonrió por primera vez en mucho tiempo. Quiero decirte algo sobre lo que toda esta experiencia me enseñó, porque no pasé 18 meses documentando y preparándome solo para tener una historia. Pasé por esto porque las cosas que Ricardo y yo construimos juntos merecían ser protegidas, no por el valor que tendrían en una hoja de cálculo, sino por lo que representan. Por el hecho de que en cada costura de ese taller hay 42 años de 2 personas que aparecieron todos los días y se preocuparon por su trabajo. La codicia no se anuncia, llega educada, hace preguntas razonables y te hace sentir tonta por notar algo extraño. Las personas que te aman por lo que tienes, y no por quién eres, siempre van a encontrar la forma de hacer que su interés parezca preocupación. Te van a preguntar por tu salud, van a hablar sobre el futuro, van a llamar al trabajo de tu vida un activo y esperarán a que tú empieces a creértelo. No los dejes. Pon atención a las señales, lleva tus propios registros, confía en las personas que aparecen sin una agenda y te aman sin cálculos. Y si tienes un abogado de confianza, manténlo cerca, porque el mejor momento para construir protección es antes de necesitarla. Me llamo Elena Herrera, tengo 61 años, coso vestidos y, ocasionalmente, cuando tengo mucha suerte, ayudo a mantener una familia unida. Ricardo me dejó un reloj con un secreto dentro y dijo que yo sabría qué hacer cuando llegara la hora. Tenía razón. Él siempre tenía razón. El reloj sigue en la pared al lado de mi mesa de corte. Funciona de maravilla. Su restauración fue, como siempre, impecable. Le doy cuerda cada sábado antes de que Eduardo llegue y escucho el péndulo golpear, firme y seguro, marcando cada hora que aún tenemos juntos. Algunos mecanismos, cuando se cuidan de la forma correcta, funcionan por mucho tiempo. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con el ojo cuadrado. Y no olvides unirte a los miembros para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.